me voy a meter en problemas aquí, Sí, pero es un problema cultural. Sí. Porque otras culturas, cuando es un amigo, hay que apoyarlo más. Sí. Y por eso son bendecidos. Ajá. Por eso son elevados. Porque apoyan con lo que sea. Y otra cosa también, en ciertas culturas también tienen lo mismo que nosotros y otras culturas son mejor en esto, en el cual si tú estás mejorando, yo no quiero que tú mejores más que yo. So, puedes tener éxito, pero que no tengas más éxito que yo. Dios les bendiga. Bienvenidos a otro episodio de Activados el día de hoy. Gracias por estar conectados con nosotros. Una vez más estamos aquí, el pastor Arnold Reyes y mi amigo Zab, que es una bendición poder estar aquí reunidos grabando este episodio. Hoy tenemos algo muy interesante que está surgiendo entre medio de la juventud. Incluso me han preguntado a mí, jóvenes, qué pienso en esto, y creo que podemos el día de hoy hablar un poquito acerca de ello y es acerca de lo que es el contenido. Podemos hablar de música, de podcast, de Videos en YouTube. Sí, todo eso, contenido secular, absorber contenido secular y contenido que no es pentecostal o del nombre. ¿Y qué es lo que pensamos? Bueno, creo que algo en lo cual es importante al tocar este tema es que los datos dicen, such a nerd, pero los datos dicen, ya las compañías, Se nota quién fue a la universidad y terminó y quién fue a la universidad y no terminó. Quiero decir eso. Either way you choose, you can be successful. Okay. Cuando ahorita las compañías están invirtiendo más en el mercadeo, en sus comerciales, cuando están metiéndole más dinero a YouTube que a la televisión. Antes creo que la mayoría de nuestros padres lo que más miraban era la televisión y lo que se tenía que preocupar era de las novelas, que ya no miren tantas novelas. Ya. Pero al menos que son las coreanas, que las muchachas, we know about K-dramas. God is watching you. Yeah, I haven't watched any, pero Sure. Squid Game actually is considered a K-drama by definition. So si has visto Squid Game, you're K-drama. Pero es que ya el contenido ha cambiado. Y ya no es como si tenemos que buscarlo, tenemos que leerlo, hay la programación o tienes que lo que viene en la radio. Ahora todos nosotros escogemos qué queremos ver. No es lo que está en la televisión, no es lo que está en la radio, sino nosotros escogemos. Y hay muchas cosas que están en YouTube y no estamos hablando de las cosas que obviamente son malas. Y estamos hablando y hay cosas seculares que son buenas hasta cierto punto. Yo miro cosas de psicología, hay cosas hasta cosas de la Biblia. Y la pregunta ¿es malo escuchar o escuchar estas cosas o cuál es su perspectiva acerca de esto? Bueno, pienso que entonces tenemos que ver de qué nos estamos refiriendo o a qué, porque si decimos no, hay que descartar todo contenido secular, entonces ni a la escuela podemos ir, porque es algo secular. Sí. ¿Ve? Entonces no podemos hablar de matemáticas, ni de lo más básico, ni de ciencia, nada. ¿Por qué? Porque estamos descartándolo todo. Pienso que contenido que nos edifica, que nos ayuda en nuestro conocimiento, en lo que estamos aprendiendo, está bien, pero tenemos que recordar que el principio de la sabiduría, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, tenemos que aprender que Él es el principio de todo. Tenemos que saber que Él es el principio de todo. Todo empieza con Él. Pero Él también dejó establecido la ciencia. Él dejó establecido la naturaleza. Él hizo todo lo que vemos. Y muchos están viviendo en ello, están observando, están investigando y tratando de ver. Como siempre surge la pregunta de la evolución, si es real, si o no, y la gente saca sus teorías, pero ya lo que ha sucedido, la Biblia nos lo ha dicho por años, o sea, tantas cosas. Entonces hay contenido que sí, se va al extremo, se va antibíblico,
y tenemos que tener cuidado. Ujú. Y hay que, como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno, pero desechar lo malo. Entonces, para mí es eso. Si dijera que no escucho, eh, ¿verdad? Profesores o maestros o personas que tienen cierto conocimiento de alguna materia, que Ujú. tal vez me pueda ayudar en algo, o sea, no estoy diciendo la verdad, pero necesitamos a veces esas herramientas, como lo es la escuela, como es lo necesario, lo básico, como es el conocimiento acerca de un tema más allá, Ujú. que es un contenido secular, pero que nos puede edificar. Ahora, cuando ya se van a que Dios no existe y todo eso, yo lo escucho para saber qué es lo que dice la otra persona, para Ujú. saber los puntos de ellos, las teorías de ellos, pero no porque lo creo. Ujú. Entonces uno tiene que saber y estar firme en lo que uno cree, porque ya sabe lo que creemos que Dios existe. Que Sí, sabemos. sí. So, Es estar, porque especialmente creo que cuando empezamos el colegio, la universidad, o si empezamos a hablar con ya personas, diferentes tipos de personas, ya tienen preguntas que no son las mismas. Porque ujú, antes creo que era más debate entre cuál religión, pero ujú. lo agnóstico, lo ateo ha crecido. Yep, Y saber cuáles son las preguntas y poder contestarlas, no nomás es yep, porque mi mamá dice, porque mi papá dice, porque exacto. así, sino tener nosotros nuestro propio. Y como alguien que escuché recientemente, estaba en Joe Rogan, Wes Huff, Ujú, donde él ya, empezó a hablar de preguntas donde otra persona estaba hablando de, oh, ¿por qué no leemos esta versión de la Biblia donde dice que Jesús tenía esposa? ujú, Donde dice que Jesús sí, estaba casado con María Magdalena. ujú, Y todo, y porque eso es lo que dice esta Biblia. Escuchando a esta persona que es un ha estudiado todo lo que es la historia de la Biblia, todo cómo fue escrito, cómo se pusieron todos estos documentos juntos para establecer el canon bíblico. Fue muy interesante en escucharlo porque creo que la mayoría de personas no pudieran contestar esas preguntas. ya, Hey, ¿por qué no han escuchado eso antes? Y creo que es algo importante. Y empiezan a hacer referencia como a los libros apócrifos, a las cartas de Enoch. ya. Y me acuerdo que, bueno, escuché y eran casi 3 horas, pero fue algo extremadamente educativo um, acerca de la Biblia. Pero entre el cristianismo, entre las personas que leemos la Biblia o aquellos que quieren saber más de la Biblia, no todos tienen la misma creencia que nosotros. Ujú, No todos creen que Dios es uno, no ujú, todos creen que no todos no tienen la misma doctrina que nosotros, tal vez no guardan la misma santidad que nosotros, o tal vez hay cosas en las cuales parece que en todos nos parecemos, pero hay algunas cositas que tal vez ellos hacen, tal vez ellos permiten, ujú, y cómo nosotros podemos, ¿cuál es ese balance? Porque ahora no estamos hablando de lo secular, sino estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del cristianismo, de las personas que creen en Dios, pero ¿qué es apropiado escuchar? ¿Cuál es lo ujú, bueno? ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es tu balance que usas tú personalmente cuando viene todo ese contenido cristiano? ujú. Eh, es, creo que, pues, también, dependiendo quién es, porque hay quienes realmente simplemente saben o conocen mucho, Ujú. pero no lo creen a veces. O sea, uno tiene que tener cuidado con eso también. Pero creo que lo más importante es eh, en ello. Yo pienso que no es malo escuchar, como hay personas en YouTube que uno escucha, como Cliff Neckley, que tiene videos explicando por qué Dios existe, cómo habla con estudiantes, o sea, cómo lo simplifica para muchas Ujú. personas. Creo que es excelente Ujú. en cómo se puede hablarle a alguien con algo simple. No tiene que irse muy extremo, muy teológico, Ujú. sino que algo lo hace simple para personas. Creo que es algo excelente, pero no tenemos la misma creencia de nuestro Dios. Eh, eh, tenemos un concepto diferente en Ujú. el bautismo, tenemos un concepto diferente en lo del nombre, tenemos un concepto diferente en quién es Jesús. Entonces, Ujú. cuando ya entran a temas eh,
doctrinales, cuando entran a temas que van en contra de lo que predicaban los apóstoles, ahí yo desecho eso. Lo escucho para saber qué es lo que diría alguien más, qué es lo que piensa alguien más, y así lo escucho, pero no lo escucho para recibirlo, para creerlo, para guardarlo, no. Uno tiene que saber qué es lo que está recibiendo en su vida. Otros como Greg Janko, igual. O sea, personas que son muy estudiadas o tal vez, o que saben mucho la Biblia, pero a su manera. Entonces uno tiene que aprender qué es lo que uno necesita, que no se contamine, que no se vuelva una creencia. Es que escuché en YouTube esto, pero ¿qué dice la Biblia? Sí. Es que escuché en un video esto, pastor, pero ¿qué dice usted? No, pues, ¿qué dice la Biblia? O sea, es que yo escuché en el YouTube que esto, dijo un pastor que dijo que le vino una hermana, le dijo, no, es que escuché en YouTube esto, pastor, y creo que esto sucedió. Y él le dijo, no, pero es que la Biblia dice esto. Sí, pero es que lo escuché en YouTube y bueno, hágale caso a su YouTube entonces. No tenga un pastor, no tenga la Biblia, entonces hágale caso a sus videos. Y ese es el problema. Y creo, a veces lo que pasa es que tiene que haber un balance en todo, pero es que si nuestro contenido es únicamente lo que recibimos por YouTube y cuando llegamos a la iglesia, porque tal vez no es tan entretenido como son estos videos, o a veces, por ejemplo, de Cliff, cosas que miramos en shorts. Ya. Pues Reels. son preguntas, Reels, shorts, TikTok, short form content, Vine, they're not around. Pero las cosas que vi y solamente son preguntas y a veces cuando llegamos a la iglesia se nos hace aburrido, o leer la Biblia se nos hace aburrido, pero tenemos que tener ese fundamento bíblico sólido, doctrinal también, de la unicidad. Tenemos que tener un fundamento un poco más fuerte, porque si no lo tenemos, entonces estas cosas, este video que escuché, o si escucho, bueno, si escucho este video, si escucho a esta persona que sí, tal vez me ayuda a entender la Biblia mejor, o puede explicar estos conceptos complicados de una manera muy simple. Pero si solo escucho eso y yo no tengo la fundación bíblica, fácilmente puedo, todo lo que dicen tiene razón, no todo lo que dicen ellos tengo que hacer yo. Sí, tiene que haber un balance. Entonces, y con la música, obviamente, no vamos a escuchar canciones que hablan de drogas, de andar con esta mujer y con otra mujer, o cantos que hablan, bueno, con maldiciones. Música secular, que vamos a empezar, que no tienen palabras, solo música clásica, música lo-fi. Yo escucho lo-fi o just instrumental like beats, especialmente cuando trabajo. No tiene nada malo, ¿verdad? Awkward pause. La cara del pastor cuando es like, ¿huh? Nah. Yo pienso que uno tiene que tener cuidado. Tiene que limitarse, porque ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el trasfondo de las cosas? Sí. En eso es el punto. Para a veces en la casa tenemos lo-fi beats puestos, especialmente para nuestro perro, que le gusta escuchar eso. No sé por qué, le gusta. Y he likes to sleep to it. Le gusta dormirse a eso. Cuando nos vamos le dejamos puesto eso. Y es interesante. Así lo acostumbramos desde pequeño. Y así se quedó. Entonces, pero ¿cuál es el contenido que se trata? Hay música clásica que sí no tiene palabras, pero la historia que están contando dentro de eso, o el compositor que escribió eso, lo quiso hacer por cierta historia, por una historia de amor, por algo. Entonces, creo que el trasfondo. Sí, entonces, como Bach, la mayoría en sí, por la mayoría de años, él tocó su órgano en una iglesia en Alemania. Beethoven también. Mozart también. Así que personas tienen que ver,
Porque me acuerdo, sí tomé una clase en el colegio, Music Appreciation, en donde miras el trasfondo de todo esto. Y me acuerdo hablarlo una vez, donde la música clásica y que una canción muy bonita, que era con la flauta, el trasfondo era de que era, en la mitología griega, había ciertos que tocaban eso para atraer a... it's a creature, it's mitad Las chivo. sirens. No, Las centaurs. No, that's half horse. Oh, yeah, it is horse. Se me olvidó. Es que son parte chivos. Estaban en Narnia. Parte borrego y parte ser humano. Pero ellos tocaban la flauta para atraer a ciertas las mujeres para prepararse. Yeah, we can look it up. Jamie. No, Israel. Look it up. Pero esa parte de eso. También me acuerdo otro donde era hablando de alguien que estaba en una marcha para matar a alguien. A faun. So fauns would play... Y en su mitología tocaban la flauta. Yeah. Pero también está otro compositor que era... he was a Catholic priest, the redhead priest, donde no sé si conoces los famosos, los four movements of like the summer, spring, winter. It's Vivaldi. Yeah. Yes. He was a Catholic priest and su música solamente era para representar las diferentes estaciones del año. Correcto. Y también lo-fi. Si miras lo-fi o música instrumental, todas tienen un título. Y a veces escucho algo y lo veo y digo, okay, no es lo que quiero. That's not the mood I'm trying to set for myself while I'm working. Or period. Y sí, tenemos que ver todo eso. Y podemos vivir en... que si alguien no quiere hacer todo ese trabajo, ¿para qué tener que estar consciente de todo lo que escucho? ¿Para qué tengo que estar consciente de la música, hasta de la música instrumental? ¿Por qué? La Biblia dice que seamos diligentes. O sea, eso, cuando habla de diligencia, habla de estar activo, de estar examinándolo, examinando las cosas. Después habla de ser prudente. O sea, todo eso, uno tiene que tener cuidado qué es lo que le está dando de alimento a su alma. Porque todo lo que escuchamos va a nuestra mente, nuestro corazón, va a nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que estamos reteniendo? Como otras cosas, como dentro de la música. Muchos dicen, no, es que ¿por qué cantamos cantos de personas que son de diferentes doctrinas? Porque no tenemos nuestras propias. Pero cuando alguien quiere hacer su propia, en vez de apoyarlo, andamos ahí. Los critican, los juzgan, quiere ser famoso, quiere ser esto o lo otro. Y también a veces no dejamos espacio para que la gente se vaya desarrollando. Exacto. A veces sacan lo primero y decimos, no tienes el don, no sirves, no pegó. Entonces, sí. O sea, eso ese es el problema que hay. ¿Por qué no sacan esto? ¿Por qué no hacen otro? ¿Por qué no hacen su propia música? Apoyen a los que lo hacen. Usted no está haciendo nada más que criticar. Sí, es más fácil. I hate that. That gets on my nerves. Yeah. No, and again, no tenemos eso. No sé si personas han escuchado lo primero que salió. Como por ejemplo, artistas ya famosos como Marcos Sweet. Los cantos que todavía se cantan hoy son cantos de tantos que sacó. No todos pegaron. Y tal vez sus primeros cassettes, que ni siquiera eran CDs, eran cassettes. No todos los cantos eran tan buenos. Y sí, creo que a veces queremos que ya alguien esté al mismo nivel o que ya esté escribiendo a cierto nivel donde ahí nos empieza. Creo que a veces le tenemos más no es más gracia o más paciencia a los predicadores cuando van empezando y dicen, va empezando, ya va mejorando. Pero a los que quieren hacer, por ejemplo, sus propios cantos, empiezan y no es para ti, no lo hagas. Y a la vez, sí, pero... Y esos cantos que no son de nuestra
doctrina, no son de nuestra creencia, de los artistas que lo hacen, pero los cantamos en la iglesia. Examínenlos. Ok. Hay uno que el otro día estaba escuchando, porque lo cantamos en la iglesia, la de... pero escuché el original para nomás escuchar cómo era antes, porque sé cómo va, que es la que dice... Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria. Right? Yeah. Lo escuché, nosotros pues decimos Señor Jesús, ¿verdad? Sí. Señor Jesús, recibe hoy. Ok. No le quita que es el Hijo de Dios. Ajá. No le quita que Él es el Hijo de Dios. O sea, Él es el Hijo de Dios. El término Hijo de Dios está en la Biblia. Correcto. 100%. Hay quienes dicen, no, eso está incorrecto, no quítenle Hijo de Dios. No. Está en la Biblia, bíblico. Él es el Hijo de Dios. También creo en ti. Yeah. Como ese, recibe todo el honor, recibe todo el honor, precioso. Nosotros, Hijo de Dios. Algunos le han cambiado Señor Jesús. Sí. Cristo Yo digo Jesús. Señor Jesús. Yo la cambio por esa razón. Ajá. El problema, y está escuchando la original de la otra que te digo, decía, en el verso dice, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Y pues se van, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria. Y me volteé a ver a mi hermano y le digo, si estos creen en 3 personas, aquí le están cantando a 2. Ajá. O sea, al Padre le están ofreciendo su vida y su corazón, y al otro le están dando la gloria y la honra. Y al Espíritu Santo falta el puente. No tiene... Hay que darle otro balance. Porque No falta tiene- otro canto que hable del Espíritu Santo, porque solo honramos a 2. No tiene sentido. Esa canción no tiene sentido. Bajo eso... En la bajo original, eso, sí, correcto. pero sí creemos en 3 personas. Correcto. Si crees en un solo Dios y sabes que cuando le hablas a tu Padre, te estás refiriendo al Señor Jesús, que Él es nuestro Padre Celestial, Ajá. que Él se manifestó de diferentes maneras, esa canción tiene todo el sentido. Ujú. Pero si no tiene el sentido, pero si vienes con el punto de vista que son 3 personas, en vez de 3 manifestaciones diferentes, Sí. esa canción no tiene sentido. No. Entonces, por eso digo, hay que examinar lo que cantamos Ajá. y ver cómo lo estamos cantando y saber qué es lo que está diciendo. Porque hay canciones que hoy en día que no son, que también vienen de artistas que no comparten esta doctrina, que a veces no tienen ni sentido esas canciones. O sea, no, hay cosas que realmente no... Hay canciones que no tienen el sentido en su letra, no tienen el sentido en lo que están diciendo. Pero hay que examinar las cosas. Muchas de estas canciones que escucho yo, que cantamos a veces en nuestras iglesias, hay quienes dicen, no, es que esos vienen de artistas que no son de nuestra doctrina, que no son del nombre. Ok, pero ¿qué tiene malo doctrinalmente? Ujú. Si no tiene algo malo doctrinalmente, entonces adelante, lo cantamos. Bueno, y es que a veces aplicamos ese argumento, esa lógica a algunas cosas y no a otras. Ya. La versión de la Biblia que leemos, Reina Valera 1960, no fue traducida por personas que creen en la unicidad. Fue traducida Ujú. usualmente tienen creencia trinitaria, entonces tenemos que también Correcto. hacer los pentecostales nuestra propia versión, así que tienen que aprender griego, tienen que aprender hebreo y arameo y aprenderlo bien Ya. y bueno, ¿para qué empezar esa conversación? Pero sí, creo que no hacer, hay que ser diligentes. Y no nomás, hay 2 veces que tengo en mente. Uno que dice que mi pueblo, Perece por por falta de conocimiento. conocimiento. No, lo enseñé un poco. Lo estaba hablando con los músicos y digo, si ustedes saben qué significa hijo de Dios, o ustedes saben por qué ciertos cantos hacen ciertas referencias, y tienes que saber dónde esto está en la Biblia. Pero ojalá que estudien y ahora más que nunca es más fácil hacerlo. Puedes buscar los cantos y puedes buscar las referencias. Ya. Y también
sí, cantar con entendimiento, pero también Eclesiastés dice que el mucho estudio también se puede fatigarnos. Correcto. Pero creo que la mayoría no sufren de eso. Creo que la mayoría están... no. Creo que la mayoría están... nos falta ser más diligentes, sí, para poder aprobarlo mejor. Pero sí, todos examinándolo todo. Y creo que es lo mejor que podemos hacer y tener ese fundamento, un fundamento que no fácilmente se vaya... Exacto. Escucho algo nuevo y, ay, ya no creo en el... Oh, escucho algo nuevo, no, ya no creo en esa parte de la santidad. Oh, escucho algo nuevo, ya no creo que dice mi pastor. Sí. Y creo que, y por eso digo, cuando personas que conocemos, que son de la misma doctrina, que creemos en la base bíblica, en lo que enseña la Biblia, en vez de estar atacándonos unos a otros, Uh-huh. en vez de estar juzgando unos a otros, criticando unos a otros, apoyémosles. Uh-huh. Apoyémosles. A veces apoyamos más al artista que no tiene nada que ver con nosotros que a nuestros propios amigos que están tratando de sacar una canción, que están tratando de sacar contenido cristiano del nombre, que están tratando de hacer algo diferente y apoyamos más Sí. otras cosas y después nos lamentamos y preguntamos por qué. Porque hay algo muy interesante. Hace años, ponle alrededor de los 80s, 90s, 2000s, había, y estoy hablando organizacionalmente, Uh-huh. dentro de la organización, y aún fuera, muchas bandas, muchos grupos musicales, Uh-huh. que tenían la misma doctrina, creían en lo mismo, veníamos de las mismas iglesias, y ahora no lo vemos tanto, Uh-huh. y pienso que es por eso. Mucha crítica, mucho juzgar, mucho el señalarnos, y tristemente la competencia. La Sí. competencia, queremos competir de manera mala Ajá. en vez de competencia buena. Una competencia sana. Competencia sana. Creo que... Crítica destructiva en vez de crítica constructiva. Ajá. Y nos terminamos acabando los unos a los otros. Uh-huh. Y hoy en día no vemos eso tanto. ¿Por qué? Porque cuando alguien trata... ¿Quién te crees? Exacto. Sí. No. Eso es lo que pasa. Tenemos que mejorar. ¿Ya? Muchas áreas y creo que en eso también. Ujú. Sí. Y el apoyo no tan solo es... Y no estamos... Primeramente, no me quiero meter a esa conversación, pero es que tenemos que apoyar no tan solamente oh, qué bueno, sino hay que ser un poco más, Yeah. poner un poco más de empeño en cómo apoyamos. Es darles palabras de ánimo. Si es que van a tener concierto, entonces ir y no pedir todo gratis, porque las cosas cuestan. Eso es lo que tristemente hacemos. Sí. Que porque es un amigo, oye, ¿y me vas a dar algo gratis? Sí. Y eso es un problema, vamos a meter en problemas aquí, pero Cosas es un problema cultural. Sí. Porque otras culturas, cuando es un amigo, hay que apoyarlo más. Sí. Y por eso son bendecidos. Ajá. Por eso son elevados. Porque apoyan con lo que sea. Y otra cosa también, en ciertas culturas también tienen lo mismo que nosotros y otras culturas son mejor en esto, en el cual si tú estás mejorando, yo no quiero que tú mejores más que yo. Yeah. Puedes tener éxito, pero que no tengas más éxito que yo. O puedes ir avanzando, pero no avances tanto donde ya, hasta que ya no me sienta cómodo con tanto avance, con tanto éxito. Exacto. No nos apoyamos a cierto punto y queremos que todo... No. Y eso no es humildad. Correcto. Pensamos, hay que mantenernos humildes acá abajo. No. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Ajá. El Señor mismo dijo que iban a hacer cosas mayores que lo que Él hizo. Uh-huh. Imagínate. Que sus discípulos iban a hacer cosas mayores. Ajá. Esa es la marca de un verdadero maestro.
de alguien que Ujú. permite que el estudiante crezca más. Y no se siente menos. Exacto. No necesita que devaluarlo. No, lo apoya. Sí. Creo que todos podemos mejorar. Yes. Um, So, apoyen contenido del nombre, contenido de sus amigos, ujú, apoyen activados. claro. Y a todos los demás, sea la música o lo que estén haciendo, Exactly. toma mucho trabajo, toma mucho empeño. No, sí, apoyarnos. Yes. Y podemos mejorar todos. Amen. Gracias por sintonizarse en este día. Vayan a darle un like, compártanlo con alguien, suscríbanse. Y bueno, yo no soy Wesley para gritar activados, pero ahí le meteremos algo aquí. Sí. Edit Wesley, sí. Edit Activados. Wesley. Activados. Activados. It's like echo. Dios les bendiga. ¡Activados!